Mis amados hermanos, en el desarrollo de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo ha enseñado la imposibilidad del hombre en torno a que por su sometimiento a la voluntad de Dios, a la imposibilidad del hombre que a través de la ley de Dios él pueda llegar a ser salvo, es decir, la imposibilidad de que el hombre sea salvo por obras. Eso lo ha enseñado el apóstol Pablo en la exposición de la carta a los romanos, por dos aspectos principales podríamos decir. El primero, porque ya intentamos hacerlo, ya ese camino en torno a ser aprobados por Dios, a ser justificados por Dios, ya lo recorrimos. Y alguien se preguntará, ¿cuándo recorrimos ese camino de ser aprobados por Dios a través de someterse a su voluntad? Cuando Adán en el Edén pecó, nosotros pecamos con él. Cuando Adán transgredió la ley, transgredió el pacto, transgredió el principio, haz esto y vivirás, nosotros transgredimos ese pacto porque él era nuestro representante ante Dios, era nuestra cabeza federal de ese pacto que tenía como principio haz esto y vivirás. Así que nosotros ya recorrimos ese camino. Es más, estamos en un estado de condenación por haber violado dicho camino. Somos culpables delante de Dios. Así que en ese sentido nosotros no podemos cumplir ya ese principio de haz esto y vivirás porque ya lo violamos. Y segundo, porque a causa de esa violación todos los hombres nacemos en una condición de corrupción frente a la ley de Dios. Somos pecadores, incapacitados de poder cumplir la voluntad de Dios. La ley que Dios le da a su pueblo en el Sinaí no tenía como propósito que ese fuese el camino, la manera en que el hombre pudiera ser aprobado por Dios, por lo que ya he expuesto. El propósito de la ley dada en el Sinaí era que el hombre fuera consciente, el pueblo de Dios fuera consciente de su estado en pecado, al ver su imposibilidad de poder cumplirla, que fuese consciente de ese estado. Pablo ya lo ha dicho en el desarrollo de la epístola, él ha dicho, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo lo ha afirmado de manera directa. Esa es la función que cumple la ley, mostrarnos el estado de condenación en la que nos hallamos. Y esa fue la enseñanza de la semana anterior, mirar cuál es la función que cumple la ley. El apóstol Pablo ha expuesto que en el inicio de su vida cristiana, en ese momento cuando entiende por medio de la acción del Espíritu Santo y la ley que él mismo entendía que había violado, él entendió su condición de pecado. La semana pasada vimos entonces ese proceso que cumple la ley. Revela el pecado, es más, la naturaleza pecaminosa toma la ley de Dios e impulsa al hombre a transgredirla y lo deja en un estado de condenación. Ahora, ese proceso es muy importante en el inicio de la vida cristiana porque lo que permite hacer es ver la condición de necesidad de un Salvador. Se nos hace consciente de que somos pecadores incapacitados de poder obedecer la ley de Dios, de podernos salvar a nosotros mismos de esa condición miserable, y de una forma u otra la ley nos conduce a la necesidad de un Salvador. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas que la ley se convierte en un ayo, en alguien que nos lleva de la mano a Cristo porque nos hace ver nuestra miserable condición. Esa es la función de la ley. Pero si la semana pasada vimos la función de la ley, si la semana pasada se hizo énfasis en torno a lo que hace la ley, en la mañana de hoy veremos lo que la ley no puede hacer, lo que la ley no puede hacer. En el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo ha empezado a hablarnos acerca de la vida que debe tener un cristiano en base a su justificación, en base a haber sido aprobados por Dios, es decir, la vida de santidad del cristiano. Uno podría decir que del capítulo 1 al capítulo 4 el apóstol Pablo se ha enfocado en exponer la doctrina de la justificación por la fe, primero mostrando el estado en pecado en que se halla el hombre y después mostrando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero a partir del capítulo 6 el apóstol Pablo se enfoca en la vida, en el resultado natural de haber sido justificados por Dios, una vida que lleve fruto a Dios, una vida en santidad. Él ha dicho, voy a leer primero el pasaje y después doy el texto. Él ha dicho, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto, es lo que se espera, la santificación y como fin la vida eterna. Esto lo ha dicho en Romanos 6:22. Y es en torno a la vida en santidad, el desarrollo natural de la vida del cristiano que ha sido justificado por la fe, que el apóstol Pablo ha presentado un principio vital en la vida del cristiano, lo cual expusimos hace 15 días. Ese principio vital que el cristiano debe entender es que ha muerto a la ley. Ha muerto a la ley como un principio rector de su vida. Es decir, hemos muerto a la ley como un código escrito frente a nosotros en el cual debemos cumplir para tener vida. Pero también hemos muerto a la ley como el medio, ese código escrito que tenemos, también hemos muerto a la ley en torno a que ella nos lleva a vivir una vida en santidad a Dios. Es decir, el medio por el cual se produce la santificación en nuestra vida. El cristiano debe entender que también ha muerto a la ley en ese sentido. Y eso es lo que ha especificado el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 4. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, dice el apóstol Pablo, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Pero mira lo que dice la parte final del versículo 4. ¿Cuál es la intención de que Pablo quiere que el cristiano entienda que ha muerto la ley como un principio rector? Dice, a fin de que ¿qué? Que llevemos fruto para Dios. La intención de entender que hemos muerto a la ley como un código escrito de leyes que el cristiano debe cumplir, no solo se enfoca en torno a su justificación, sino que también en torno a su santificación. ¿Por qué? Uno podría llegarle a preguntar a Pablo, pero ¿por qué esta situación? Pablo, tú has demostrado que la ley es santa, es justa y es buena. Eso lo ha expresado en el versículo 12 de Romanos capítulo 7, texto que estudiamos la semana pasada. Pablo ha dicho, de manera que la ley es a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y uno entonces debería preguntarle a Pablo en torno a ese principio que presenta en Romanos 7:4, pero ¿cómo así que morimos a la ley aún como un principio rector en torno a la vida de santidad, en llevar frutos para Dios? ¿Por qué, Pablo? Has demostrado que el problema es nuestro ser pecaminoso. ¿Por qué hemos de morir a la ley como un principio rector de nuestra vida para llegar a dar frutos para Dios? Es una pregunta que uno debería hacerle al texto. Es decir, Pablo, entiendo que no podemos ajustarnos a la ley de Dios para ser salvos, pues no tenemos la capacidad de cumplirla perfectamente. Pero en torno a llevar fruto para Dios, la respuesta que el apóstol Pablo dará, y digo que dará porque en el día de hoy vamos a tener una predicación muy diferente a las predicaciones que realizamos comúnmente, que casi siempre iniciamos exponiendo el texto. Ahora, esto se va a realizar más o menos a la mitad de la enseñanza de esta mañana, porque hay algo muy importante que primero debemos entender, y es la intención de por qué Pablo escribe lo que escribe en esta sección. La respuesta que Pablo va a dar es que la ley por sí misma no tiene la capacidad de santificarnos. Y la base que él coloca o lo que él dice de su incapacidad, de esta incapacidad de la ley, es porque su naturaleza, la naturaleza de la ley, es diferente a la naturaleza del hombre. Esa es la expresión que él va a dar. Ese es el aspecto que Pablo se propone a tratar. Podemos ser cristianos, confiar en Cristo en torno a nuestra salvación, pero se puede cometer el error de seguir viviendo bajo el régimen de la letra de la ley, tratando, y esta frase es importante, tratando por nuestra propia capacidad de cumplirla, y el resultado Pablo va a mostrar que es desastroso. Esa no es la base sobre la que se soporta la vida cristiana. Necesitamos que Dios nos dé la capacidad de cumplirla. No es algo que podamos hacer bajo determinaciones propias. Dependemos del nuevo principio de vida bajo el cual debemos vivir como cristianos, la potencia, la guía del Espíritu Santo. Es por eso que en Romanos capítulo 7, versículo 4, después de mostrar esa ley que debemos entender, ese principio vital que hemos muerto a la ley para que podamos llevar frutos a Dios, dice en el versículo 6 de Romanos capítulo 7, ahora cuál es el régimen, el principio que debe dirigir nuestras vidas. Romanos capítulo 7, versículo 6.
Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra. Es fundamental entender la intención del apóstol Pablo al estudiar la sección que estudiaremos en esta mañana, que es Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Porque este pasaje ha generado mucho debate en la historia de la iglesia. Y el debate se ha centrado en esta pregunta: ¿a quién se está refiriendo el apóstol Pablo en esta sección? ¿De quién está hablando el apóstol Pablo en esta sección? Pablo está mostrando la experiencia que él tiene como cristiano frente al pecado. Pablo está hablando como un incrédulo, una persona antes de ser creyente. Esas son las preguntas que se han generado en torno a quién es el personaje que Pablo muestra del versículo 14 al 25. Y esto ha tenido todo un desarrollo en la historia de la iglesia. Por ejemplo, aquellos que enseñan que la naturaleza pecaminosa muere cuando nos volvemos cristianos, esas personas se conocen como perfeccionistas, principalmente los seguidores de John Wesley. Esas personas dicen que el hombre cristiano, al llegar a los pies de Cristo, su naturaleza pecaminosa muere en un momento dado de su vida. Por lo tanto, llegan a la conclusión de que esta persona de la cual está hablando el apóstol Pablo en esta sección que vamos a estudiar no puede ser un cristiano sino un incrédulo. Y ellos dicen esto porque hay expresiones allí que dicen no puede ser de un cristiano. Por ejemplo, Romanos capítulo 7 versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ellos dicen, esto no se puede estar hablando de cristiano. ¿Cómo así que vendido al pecado? Capítulo 7 versículo 23: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso no puede estar hablando de un creyente, dicen los perfeccionistas, aquellos que dicen que no hay una naturaleza pecaminosa en el hombre cristiano. Pero el problema con esa posición es que en este texto también encontramos expresiones que no corresponden a quien no ha nacido de nuevo, que no corresponden a un incrédulo. Por ejemplo, capítulo 7, versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estas expresiones no son expresiones que un no cristiano daría. ¿Por qué? Primero, porque un no cristiano es un muerto espiritual. Él no se deleita en la ley de Dios porque ni siquiera puede asociarla con su vida. El mismo apóstol Pablo ha enseñado a los corintios diciéndoles: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, y la ley de Dios es espiritual. Y segundo, estas expresiones que aparecen aquí no pueden ser de un no cristiano, porque aquel que no tiene vida espiritual no es consciente de su condición miserable. No tiene una batalla dentro de su ser que la batalla que estos versículos relatan. No tiene la convicción de que es un pecador, como claramente lo enseña este pasaje, de que el personaje tiene una convicción de que es un pecador. Una de las obras que realiza el Espíritu Santo en la vida de aquel que el Señor ha destinado para salvación es convencerlo de pecado, precisamente. Y eso es lo que aparece en este personaje. Este personaje sabe que es un pecador. Así que este personaje no puede ser un no creyente, un incrédulo. Alguien expresó lo siguiente: la verdadera angustia de la contienda dura e implacable, el profundo anhelo de la liberación final, la agradecida confianza en Dios y el honesto reconocimiento del hecho de la perdurabilidad de la naturaleza pecaminosa describen el conflicto de la vida cristiana, y esto solo puede ser expresado por un cristiano. Y sin lugar a dudas es así. Un no cristiano, una persona que no tiene el Espíritu Santo dentro de su ser, no puede expresar estas palabras, esta convicción de su situación.
Así que la mayoría de cristianos, en especial los cristianos reformados, hemos defendido que Pablo está hablando aquí de un creyente. Y esto se hace evidente por el cambio brusco del tiempo verbal que utiliza Pablo a partir del versículo 14. Desde el versículo 7 hasta el versículo 13, el apóstol Pablo, como vimos la semana pasada, ha hablado en tiempo pasado. Pablo estaba hablando de lo que había acontecido, de cómo en el inicio de su vida cristiana, cómo al inicio, cuando era un incrédulo y Dios le dio esa convicción de pecado por medio de la ley. Pablo, cuando habla de ello, habla en tiempo pasado, pero a partir del versículo 14 habla en tiempo presente. Habla en tiempo presente. Ese cambio brusco que tiene el apóstol Pablo en su narración nos enseña a entender que Pablo en esta sección está hablando en su condición como creyente, en su condición como un creyente. Pero dentro de la fe reformada, todos aceptamos que es un creyente del cual está hablando Pablo, la gran mayoría. Pero dentro de la fe reformada ha surgido el siguiente cuestionamiento. ¿De qué tipo de cristiano está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué tipo de cristiano personifica el apóstol Pablo en esta sección? Muchos han dicho que Pablo describe su propia experiencia personal actual cuando escribe, es decir, de un cristiano maduro. Ahora, si esa es la posición, surge una inquietud. Y esas referencias tan pesimistas que encontramos en ese pasaje en torno a su proceso de santificación, esas referencias tan pesimistas en torno a su relación con el pecado, leamos algunas. Leamos el versículo 15 de Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Mis amados hermanos, nosotros sabemos que la santificación perfecta no se dará en esta vida, pero sin lugar a dudas la Escritura no habla de esta manera tan pesimista sobre nuestro proceso de santificación. Es más, el apóstol Pablo se ha expresado de una manera muy diferente en el capítulo anterior, en el capítulo 6. Leamos por favor Romanos capítulo 6 versículo 11 en adelante. Así también vosotros, dice el apóstol Pablo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta expresión es muy contrastante con la experiencia que el apóstol Pablo presenta aquí desde el versículo 14 al 25, donde pareciera que sí se es un esclavo de la ley, que se lleva indefendiblemente a cometer el pecado, como podemos una vez más resaltar el versículo 15 de Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Podrá Pablo estar hablando en el capítulo 7 de Romanos, desde el versículo 14 al 25, de la experiencia común de un cristiano? ¿Del parámetro de vida del cristiano en torno al pecado? El énfasis, mis hermanos, que encontramos en torno a la vida cristiana es que vivamos de una manera acorde a nuestro llamado. Por ejemplo, Pablo en la carta a los Efesios les dice, después de exponer lo que Dios ha hecho por su iglesia, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y más adelante, en ese mismo capítulo 4 de Efesios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ese es solo un ejemplo del énfasis del Nuevo Testamento en torno a nuestro proceso de santificación. Pero si el capítulo 7 de Romanos, versículo 14 al 25, es la expresión común del cristiano en torno al pecado, el énfasis del Nuevo Testamento entonces no tiene sentido. Alguien podría decir: ¿para qué tanto énfasis en una vida en santidad si el pecado al final me llevará cautivo a actuar como quiere? Amados hermanos, es aquí
donde es importante entender el propósito del apóstol Pablo en esta sección de la epístola. Mostrar la incapacidad de la ley como principio de vida para llevarnos a producir frutos para Dios. La necesidad de que entendamos que hemos muerto a la ley como principio rector de nuestra vida. Y es por esta razón que esta sección muestra cómo aún un cristiano, en sus propias fuerzas, por sus propias determinaciones en cumplir la ley de Dios, se encontrará fracasado y frustrado porque no será capaz de hacerlo. Hay algo que me voy a adelantar y voy a repetir al final. Si tú tuvieses tu Biblia, y los que tienen los software de Logos, si ustedes toman capítulo 7, versículo 14 al 25, y buscan cuántas veces se repite la palabra Espíritu o Espíritu Santo, no la van a encontrar ni una sola vez. Pero si ustedes buscan cuántas veces se repite la palabra ego, es decir, yo mismo, van a encontrar que se repite más de 15 veces. El énfasis de Pablo del versículo 14 al versículo 25 es el cristiano, sin dudas es un cristiano, pero es un cristiano que está tratando de ajustar sus vidas por sus egos, por su propio yo, por sus propias fuerzas a vivir la voluntad de Dios. Y eso generó un contraste con lo que Pablo va a mostrar en el capítulo 8 de Romanos. En el capítulo siguiente, donde ustedes no van a encontrar la palabra ego, sino 3 veces, y la palabra neuma, Espíritu Santo o Espíritu, repetidas veces, porque hay un contraste de fracaso en torno a las propias fuerzas del cristiano en ajustarse a un régimen de normas para llevar frutos a Dios, en vez de ajustarse a crecer espiritualmente, a que el Espíritu Santo desarrolle con potencia en su vida su accionar en torno a llevar fruto para Dios. John Stott expresa lo siguiente: el modo correcto de aplicar este pasaje consiste en reconocer que algunas personas que concurren a la iglesia en la actualidad podrían catalogarse como cristianos del Antiguo Testamento. La contradicción que se supone esta expresión indica que se trata de una situación anómala. Dan señales del nuevo nacimiento por su amor a la iglesia y a la Biblia. Pero su religión está en la ley, no en el evangelio. En la carne, no en el espíritu. En la antigüedad de la esclavitud a reglas y disposiciones, no en la novedad de la libertad adquirida a través de Jesucristo. Son como Lázaro cuando acababa de salir de la tumba. Estaba vivo, pero todavía estaba atado de manos y pies. Es preciso que le agreguen libertad a su vida, dice Stott. Y Martin Lloyd-Jones decía: Romanos 7 está interesado en mostrarnos el fracaso del hombre regenerado, es decir, un cristiano que intenta santificarse a sí mismo por medio de la ley. Y yo quiero ilustrar esto de la siguiente manera. Cuando alguien es traído por Dios Padre a los pies del Señor Jesucristo, su deseo es vivir en sujeción a su voluntad. La respuesta natural de un creyente es agradar a Dios. ¿Y cómo se puede agradar a Dios?, se preguntará alguien. ¿Dónde encontramos lo que a Dios le agrada y pide de nuestra vida? Pues en su ley, porque su ley es su voluntad. Entonces este hombre, que en su pasado, por ejemplo, había sido un hombre con problemas de lujuria sexual, siendo casado era un hombre adúltero, ahora que es cristiano y que ama a Dios, le ha prometido a Dios y se ha prometido a sí mismo que vivirá honrando su hogar, a su esposa. Pues ve que esa es la voluntad de Dios y se esfuerza con todo su ser en retenerse a cualquier acto u ocasión que lo impulse a quebrantar su propósito. Pero, amados hermanos, si el principio que guía la vida de este hombre es su sometimiento a la ley de Dios como un acto de su voluntad, si es esto solamente, con toda seguridad caerá. La lujuria estará haciéndose presente en su ser una y otra vez, pues por sus propias determinaciones, por sus propias fuerzas, no podrá producir frutos de santidad. Tiene la ley de Dios enfrente y tiene la determinación de cumplirla, pero ese no es el principio de vida de un cristiano para poder vivir la voluntad de Dios. Ha colocado como base una base errada, endeble, podrida, hueca, las fuerzas de su propio ser, sometiéndose a lo que refleja el carácter divino. Es imposible. Y ese es el fracaso que el apóstol Pablo expone en este pasaje del versículo 14 al 25. Ahora, al adentrarnos al estudio de este pasaje, debemos entender que Pablo hace un énfasis en 2 bloques grandes de
de este pensamiento. Del versículo 14 al 17 expone un pensamiento que vuelve a repetir del versículo 18 al 20. Así que al estudiar este pasaje debemos estudiarlo en conjunto, porque es la misma idea repetida dos veces. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que primero hace el apóstol Pablo para exponer por qué la ley es incapaz de santificarnos? Lo primero que va a mostrar el apóstol Pablo es que la ley es incapaz de santificarnos porque la naturaleza de la ley es muy diferente a nuestra naturaleza. La de la ley es santa, pero nosotros no somos santos. Versículo 14 y después leemos la primera parte del versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 18, primera parte. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Y ahí está el problema. El problema de la incapacidad de la ley para santificarnos es que son de naturalezas diferentes. La ley, que muestra el carácter perfecto de Dios, y nuestra condición, que es una condición caída. La ley es espiritual. Esa es su naturaleza. Es la expresión del carácter santo de Dios, pero la naturaleza del hombre no lo es. Los hombres no nacemos santos, justos y buenos. Ni siquiera nacemos en un estado neutral en torno al carácter santo de Dios. Nacemos con una naturaleza contraria al carácter santo de Dios. Y eso Pablo lo expresa cuando dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. El rey David tuvo que decir de sí mismo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nueva Versión Internacional traduce ese Salmo 51, versículo 5 de esta manera: yo sé que soy malo de nacimiento, dice David, pecador me concibió mi madre. El apóstol Pablo coloca como la imposibilidad de la ley en torno a nuestra santificación es que somos de naturalezas diferentes. La ley es santa, refleja el carácter santo de Dios. Nosotros somos seres pecadores. Hay una total incapacidad de la ley de santificarnos en torno a nuestra naturaleza. Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 7, porque Pablo va a mostrar este mismo pensamiento de otra manera. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Son de naturalezas diferentes. Ahora, yo sé que alguien puede estar allí pensando: pero eso era cuando no éramos cristianos. Pero ¿quién te dijo a ti que cuando Dios nos da vida espiritual tu naturaleza pecaminosa desaparece? Está presente, y te aseguro que tú tienes claro que está presente. Nuestra confesión de fe bautista de 1689, en el capítulo que habla de la santificación, en el párrafo 2, empieza diciendo lo siguiente: esta santificación se efectúa en todo el hombre. Aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, decían nuestros hermanos puritanos. Así que la ley es santa, justa y buena, pero eso no es lo que podemos decir de nuestra naturaleza. Cristo nos ha hecho libres del poder condenatorio de la ley. Pero si seguimos buscando en la ley el poder, el principio que motive nuestras acciones, eso no es reconocer la naturaleza pecaminosa que en nuestro ser reside. Calvino expresó lo siguiente: Pablo está describiendo en su propia persona el carácter y la amplitud de la debilidad de los creyentes. Y lo que hace el apóstol Pablo es mostrar cómo aquel que deposita en sus propias fuerzas el propósito de obedecer la ley de Dios, en sus propias fuerzas, va a encontrarse con esta dualidad en su vida. Versículo 15 de Romanos 7, y después leemos el versículo 18 parte B y versículo 19. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 18 parte B: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Qué impotencia y qué desespero, deseando hacer lo que agrada a Dios, pues lo ama lo que ha hecho por él, ama a Cristo, pero una y otra vez se ve cayendo en pecado.
Este es el conflicto de la persona regenerada que conoce, ama, elige y anhela cumplir la ley de Dios, pero que encuentra que por su cuenta no puede hacerlo. Está la voluntad, pero no la capacidad. ¿Y por qué no tiene esa capacidad? Y el apóstol Pablo muestra por qué no tenemos esa capacidad, versículos 16 y 17 y después el versículo 20. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. William Hendrickson dice, esta expresión no tiene el sentido de una excusa, sino que es más bien un reconocimiento de la medida en que el pecado, morando en el cristiano, usurpa el control de su vida. Amados hermanos, esta es una realidad con la que conviviremos hasta que muramos, que el pecado mora en nosotros. La ley no es responsable de nuestro pecado, pero tampoco tiene la capacidad para hacernos santos, no por ella misma, sino por nuestra condición. Y directamente el apóstol Pablo entonces concluye con una expresión que genera miedo, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo este régimen, hallo esta ley en mi vida, que el mal está en mí, que el mal está en mí. El apóstol Pablo concluye mostrando que hay un principio activo, presente en nuestro ser, el mal. El mal en nuestro ser no es un aspecto pasivo de nuestra naturaleza, está activo. No desaparece cuando llegamos a ser de Cristo, sigue presente. Lutero lo expresaba de esta manera: el cristiano es un justificado pero pecador. Justificado y pecador al mismo tiempo. Ahora, este principio de maldad ya no es único en la vida del cristiano, es decir, el hombre sin Cristo solo es regido por su naturaleza pecaminosa. Ahora el hombre cristiano no solo tiene ese rey rigiendo su vida, y esto lo podemos ver con la expresión del apóstol Pablo en el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero en el versículo 23 trae una vez más su incapacidad natural en torno a ese deleite. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El actuar de este cristiano se ha centrado en sus fuerzas por cumplir la ley de Dios. Pero el resultado es que ese actuar no está en conformidad con lo que él desea hacer. El mal que está en él es más poderoso que su determinación de vivir según la voluntad de Dios. De allí el grito que expresa la impotencia natural de su ser, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una incapacidad. Él se ha dado cuenta que por sus fuerzas no puede. Una vez más recuerdo, del versículo 14 al 25, no vas a encontrar la expresión neuma, Espíritu Santo, por ninguna parte. Pero la expresión ego la vas a encontrar más de 16 veces repetida en esos versículos, porque se enfoca en un cristiano, sin lugar a dudas lo es, pero que está tratando de seguir ajustando su vida en torno a un régimen de normas. Pero la ley es santa, pero él en su naturaleza es pecador. Yo podría parafrasear esa expresión del versículo 24 de esta manera: ¿cómo podré vencer a esta naturaleza pecaminosa que es más poderosa que yo? La sinceridad de su amor a Dios es el elemento que hace tan agudo su dolor ante su impotencia. Esta impotencia, mis amados hermanos, la puedo ilustrar con la vida del apóstol Pedro, que tuvo que descubrir en su amarga experiencia que su capacidad natural no le daba para poder traer frutos para Dios. Muchas personas, cuando pensamos en los discípulos del Señor Jesucristo, pensamos que ellos llegaron a ser cristianos después del día de Pentecostés. Pero ellos eran cristianos desde el momento en que depositaron su confianza en la persona en Cristo, es decir, un regalo dado por Dios, la fe en ellos. El apóstol Pedro
pudo dar la expresión gloriosa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pudo decir: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pedro era un creyente. Lo que sucede en Pentecostés es que fue capacitado para la labor que él iba a llegar a cumplir: ser testigo de Cristo en todas las naciones. ¿Por qué digo esto? Porque en medio de siendo un creyente como lo era Pedro, vio por su propia experiencia la incapacidad natural de su ser en torno a ser fiel a Dios. Cuando el Señor Jesucristo le dice que él va a morir, Pedro le dice que si era necesario, él pondría su vida por él. Mi vida pondré por ti. Estas palabras de Pedro no son una hipocresía. Pedro sentía en su ser, tenía la convicción que él moriría por Cristo. Esto no era falso. Esto no era una expresión para caerle bien a Cristo. Pero cuando llegó el momento de que eso se hiciera una realidad, el mal que había en él puso por encima su amor propio que el amor por su Señor, y lo negó delante de los demás de manera rotunda y rápida, y lloró amargamente viendo su traición, viendo su incapacidad, como el grito que lanza aquí el cristiano que Pablo representa: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el apóstol Pablo tiene la respuesta ante esa incapacidad. Tiene la respuesta ante la incapacidad por la naturaleza pecaminosa que poseemos los cristianos, y la respuesta es Cristo. Jesucristo es la respuesta a nuestra incapacidad. Versículo 25, en el cual vamos a hallar una conclusión que muestra el problema y la resolución. Primero habla de la resolución: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Pero le sigue diciendo y muestra el problema: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Allí en ese versículo, en resumen, está planteado el problema y la solución. El problema es el yo mismo. Así que yo mismo, una vez más, el ego, esa palabra aparece repetida constantemente desde el versículo 14 en adelante. El yo mismo es la expresión de aquel que solo recurre a sus propias fuerzas en pos de vivir según la voluntad de Dios. Si es así, si ese es el principio rector de la vida de un cristiano, esa terrible dualidad que Pablo ha presentado en estos versículos será la que se repita día a día en su vida, viéndonos deseando hacer lo correcto, pero actuando de forma pecaminosa. Esto nos enseña que un verdadero cristiano, siendo libre, puede vivir como si todavía estuviese bajo esclavitud. Y esto por seguir un camino equivocado como principio de su vida. Pero también Pablo presenta en esta expresión la solución. Jesucristo, Señor nuestro, es la solución ante esa incapacidad natural del hombre. Y una vez más quiero que recuerdes el principio vital que Pablo ha presentado en el versículo 4 de Romanos capítulo 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. Y el resultado de dicha unión es que podemos tener fruto. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Es imposible. La ley es santa, pero mi naturaleza no lo es. Como dice Stott, no es la intención de Dios que seamos cristianos del antiguo pacto, regenerados por cierto, pero viviendo en la esclavitud a la ley, como también al pecado que está en nosotros. Más bien debemos ser cristianos del nuevo pacto, que habiendo muerto y resucitado con Cristo, vivamos en la libertad del Espíritu que habita en nosotros. Ya el principio de la vida cristiana, mis amados hermanos, no debe ser: haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Eso es mi esfuerzo frente a la ley de Dios, con el resultado ya señalado por Pablo. Ahora el principio que debe regir nuestra vida es que Dios, por medio de su Santo Espíritu, se imponga sobre nuestra naturaleza caída. Y eso no debería ser una sorpresa,
porque esa fue la promesa que dieron los profetas en torno a lo que sucedería en el nuevo pacto. El profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 27 dice esto, escucha, hablando de lo que iba a acontecer el nuevo pacto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es su poder en medio del cristiano, no es la determinación del cristiano desligado del poder del Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Ese es el régimen por el cual ahora tenemos que vivir. Ante el mal que reside en nosotros, necesitamos el poder de Dios para que se imponga sobre él. Mira la diferencia de la expresión de impotencia ante el pecado que Pablo ha presentado en el capítulo 7 con lo que es natural en la vida de un cristiano y que presenta en Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18, pero recuerda el contexto de la carta a los Gálatas. Las iglesias de Galacia estaban desechando la gracia de Dios para tomar como obras para poder tener su relación con Dios. Y Pablo va en contra de eso, porque ese no es el camino, la base de la vida cristiana. Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad. Y recuerda que en la teología de Pablo andad es vivir. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Este principio es muy diferente al de Romanos 7. En Romanos 7 no hay nada que vaya en contra de lo que la ley del pecado determina que haga el cristiano. Aquí aparece el Espíritu Santo interponiéndose, batallando en torno a la naturaleza pecaminosa para que el pecado no nos lleve a hacer lo que quisiera hacer con nosotros. Esa es la diferencia entre Romanos capítulo 7 y esta expresión del apóstol Pablo en Gálatas 5, 16 al 18. La presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Y miremos la diferencia en la expresión de gozo, de vivir bajo el poder del Espíritu Santo que Pablo da en esta epístola. Gálatas capítulo 2, versículo 19 al 20. Muy diferente a la expresión lúgubre que está en Romanos capítulo 7. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo Pedro que negó al Señor Jesucristo al depositar su confianza en su fuerza siendo un creyente, Lucas nos lo presenta en el libro de los Hechos ahora lleno del Espíritu Santo, que ese es el énfasis que hace Lucas en el libro de los Hechos. Pedro lleno del Espíritu Santo testificando de Cristo frente al Sanedrín sin ningún temor, lleno del Espíritu Santo. Alguien escribió en forma de poema: oh, si un nuevo hombre se levantara dentro de mí, para que el hombre que ahora soy dejara de existir. Mis amados hermanos, no podemos pasar por alto la intención del apóstol Pablo de no hablar nada en esta sección de la epístola del Espíritu Santo. Hay un silencio absoluto. Así que si buscamos una descripción de la vida cristiana normal, la encontraremos en Romanos capítulo 8. Más de 15 referencias al Espíritu Santo. ¿Y sabes cuántas referencias al ego en Romanos capítulo 8? 2 o 3. No en Romanos 7 encontramos la descripción natural de la vida de un cristiano. En Romanos capítulo 7 encontramos las fuerzas de un cristiano en sus fuerzas propias en torno a la ley de Dios y mostrando su continuo fracaso. Solamente cuando el Espíritu ha reemplazado la ley y el Espíritu Santo al código escrito, la derrota puede ser reemplazada por victoria. Y ese es el tema con el que cerraremos este mes de predicación la próxima semana. Quiero concluir con algunas implicaciones
con algunas implicaciones que tienen cada posición que se tome en torno a quién es el personaje del que está hablando Pablo acá. Los que toman la equivocada posición de que el personaje que Pablo personifica aquí es un incrédulo, lo cual hacen en su mayoría aquellos que enseñan el perfeccionismo, es decir, que en la vida cristiana hay un momento en que el pecado ya no tiene ninguna influencia en ellos. Lo que hacen es negar un aspecto con el cual todos los cristianos debemos luchar, y es esa presencia del pecado en nuestro ser. El resultado es que empiezan a excusar el pecado señalándolo más bien de errores. Es decir, el resultado es la negligencia en una tarea que es parte esencial del desarrollo de nuestra salvación, nuestra santificación. Ahora, los que toman la posición de que Pablo está hablando aquí de la experiencia actual de él como un cristiano maduro cuando escribe, es decir, que expresa la norma natural de un cristiano en torno a su vida en Cristo. Los que expresan esto tienen grandes problemas con el contexto del texto, tanto en la epístola a los romanos como en toda la Biblia, pues la vida cristiana no se presenta como una derrota ante el pecado. Y aunque es verdad que nunca llegaremos a estar libres de su presencia, sí es verdad que se nos muestra al cristiano en un proceso de santificación cada vez con mayor potencia. Esta posición que podríamos llamar pesimista, en vez de impulsar al cristiano a mortificar su pecado, casi que le dice que no lo intente, pues fallará. Por el contrario, el texto señala la intención del apóstol Pablo, mostrar la incapacidad de la ley como el principio que dirija nuestra vida en torno a nuestra santificación. Esto impulsa a que el cristiano busque cada vez más que su vida sea dirigida por el Santo Espíritu de Dios. Hace que el cristiano cumpla la orden de Pablo a las iglesias del Asia Menor: sed llenos del Espíritu Santo. Ser conscientes en todo instante de nuestra dependencia a Él. Y termino con esa expresión del Señor Jesucristo en dos pasajes, en dos partes del Evangelio de Juan. Todos sabemos que a partir del capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17 de Juan, se nos presenta el momento en que Jesús les habla a sus discípulos. Y en el capítulo 15, Él les dice a sus discípulos lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría a vosotros el Espíritu Santo de Dios, quien nos une a Cristo. Y termino con esta expresión del Señor Jesucristo en torno a una contienda en torno a la naturaleza pecaminosa del hombre, podemos decirlo. El Señor Jesucristo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el contexto es la situación de pecado de unos hombres que no se veían pecadores a sí mismos. Así que, mis amados hermanos, es fundamental entender la intención del apóstol Pablo. Nosotros debemos tomar los medios de gracia que Dios nos ha dado y crecer en ellos para que la potencia del Espíritu Santo nos guíe a la ley de Dios como una amiga para vivir la voluntad del Señor, no en nuestras fuerzas, sino en la potencia de su Santo Espíritu. Vamos a orar, mis hermanos.